seamos una luz y sal y llenemos este mundo que se está oscureciendo. Ustedes son la luz y el sal. Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos exteriores. Recuperemos la pasión del Evangelio. Con esta palabra le voy a dar con el título del el deseo de salvar vida. Hoy en el capítulo que es Romano 9, si vemos como un teatro, está terminando primera etapa y está comenzando el segunda etapa del teatro. El apóstol Pablo, que ninguna otra cosa no puede separar del amor de Dios. Lo correcto, habló seguramente y finalizó primera etapa y está comenzando segunda etapa. Lo que vimos hasta ahora, del Romanos 1 al 8, era la salvación personal. Estaba hablando repetitivamente la verdad profunda a los judíos, a los paganos, todos los pecadores. Con nuestros hechos no podemos ser embestidos ser justos, pero a través de creer a Jesucristo somos justos. Ningún esfuerzo del hombre, ninguna religión no pueden ser justos, pero a través de las personas que creen a Jesucristo son todos justos. Esto es la esencia de la salvación, nos está enseñando. Y después, desde el capítulo 9, está enfatizando cómo tiene que ser una vida de las personas que son salvos. Como hoy en el título es el deseo de salvar vida. Las personas que tienen que tener su actitud de ser una persona que son salvos, el criterio tiene que ser que tenemos que estar en el deseo de salvar vida. ¿Qué quiere decir el deseo? Deseo quiere decir que algo yo quiero. Lo más importante, no tenemos que estar apasionadamente, sino tenemos que actuar y hacer acción y aplicar en nuestra vida. Por eso un teólogo famoso, Bruce, habló así, que el libro Romanos, en la historia del cristianismo, este libro continuamente está liberando el corazón del hombre y nos está dando entendimiento de la esencia del Evangelio de Cristo, y esto está dando una reforma espiritual. Tiene que decir amén. No tienen sentimiento. Estoy hablando de la reforma espiritual. Si ni puedo solucionar mi problema personal, todos están atrapados del problema personales. Y aunque escuchen la palabra, no es algo nuevo. Aunque escuchen, venga a la iglesia, aunque escuchemos la alabanza, nada es nuevo. Día de hoy y durante la semana, Dios nos dio esta vida para vivir este día. Ustedes agradecen. Durante la semana, Dios nos alargó nuestra vida para vivir como una vida alegrar a Dios. Así tiene que ser un comienzo. ¿Qué dijo Bruce? ¿Qué dio el libro Romanos? Nos dio una reforma espiritual. Una reforma. Ustedes saben qué quiere decir reforma. Ustedes cuando hablan de la reforma hablan del 18 de mayo. Pero decir la reforma es un cambio muy grande. Estos romanos, a las personas, el libro romano le levantó esta reforma espiritual. Están expresando los teólogos muy famosos. ¿Qué quiere decir esto? Si las personas que entendieron correctamente el libro romanos no están quietos en el lugar, que no pueden estar quietos en el lugar. Es romper, decir la reforma es romper todos los moldes, costumbre viejo que yo tenía y establecer un molde nuevo. Eso es
una reforma espiritual. No es fácil. Completamente tenemos que tirar nuestra costumbre y nuestro molde viejo y vivir una nueva vida. ¿Esto qué es? Ese es el Génesis 3 concentrado en mí. Toda la cosa está centralizado en mí. ¿Por qué ustedes tienen la prueba? ¿Por qué su orgullo? ¿Por qué el enojo? Porque todo está concentrado en sí mismo. Eso es molde viejo, siempre centralizado en mí. ¿Y qué es Génesis 6? Es centralizando en materiales. Todo está en dinero. Se tiene problemas del dinero y tiene pruebas por el dinero. Están totalmente atrapados de los materiales. ¿Qué es Génesis 11? Como sea, tendremos el éxito. Esto es nuestro molde viejos. En el mundo yo mostraré algo. Todo esto son costumbres viejas. Tenemos que salir rápidamente de este estado. Tenemos que salir de concentrado en mí, concentrado en materiales, concentrado en éxito. Está sosteniendo totalmente Satanás para que nosotros no tengamos crecimiento. Salir de este estado es tener la gracia. Salir de aquí es una reforma que estamos haciendo. De la persona de la tierra estamos cambiando por molde nuevo, que es solo Cristo. Solo Cristo, aunque tengamos problemas, ya se terminó todo. Solo Cristo. Y entonces a esa persona, ¿qué le sucede? Los lugares donde vaya se formaliza el reino de Dios. Por eso hasta fin de la tierra va a ser la evangelización mundial a través del poder del Espíritu Santo. Esto es establecer un molde nuevo. Las personas que deseaban el dinero nada más, al tener la gracia de Dios, ya no tiene el concepto de dinero, sino está cambiado totalmente la devoción que hace para la obra de Dios. Por eso esto es la iglesia Yewon. Por eso tenemos una cultura de los remanentes, que Dios nos hace tener reforma, que nos hace tener cambio y nos da estos títulos. Dios da para bendecir a nosotros. Todas las cosas es para bendecir a nosotros. El Dios no le da presión a los hombres. Dios no le da presiones para tener prueba. Toda la cosa es para bendecir a nosotros, para ser utilizado para la gloria. Tenemos que cambiar totalmente en el molde nuevo. Por eso a esto le decimos 3 hoy. 3 solo. Desde hoy háganos ser 3 hoy. Hay que dar esta conclusión y tenemos que establecer como protagonista del cambio del campo. Esto que enfatiza en el libro Romanos. Como decimos, no es un creyente por palabra, sino tiene que ser un creyente que se mueve, que aplica, va cambiando así, que aquí está todo el proyecto de Dios y el plan de Dios. Es oro para los creyentes de Yewon, que sea un evangelista que salva la vida. Le bendigo en el nombre de Jesucristo. Como primero es gran tristeza y continuo dolor. Vemos el versículo 1 y 2. ¿Verdad? Digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo, como nadie, el evangelio que tenía Pablo, tenía mucho esfuerzo y ganas de transmitir el evangelio. Cuando recordando en sí mismo, ¿quién era Pablo? Él era que criticaba, que odiaba a los que creían a Jesucristo. Pero después de encontrar en el camino de Damasco, encontró al Jesús Cristo resucitado, porque él era muy duro, él tenía mucha sabiduría, y él era muy legalismo. Y entonces Jesús resucitado vino a encontrar con él.
y llamando a su nombre en el camino, le dijo, le habló, con una luz que es más fuerte que un sol. Y Pablo encontró al Jesucristo que fue resucitado. Y después de tener ese encuentro, Pablo cambió totalmente. ¿Cómo se cambió? ¡Wow! Yo era judío. Yo soy un estudioso de la ley. Yo soy muy estudioso. Yo pensé que matar a la persona y atrapar a la persona que creen a Jesucristo, pensé que esto es lo correcto, pero desde ese momento, después de encontrar a Jesucristo, cambió totalmente su vida y cambió totalmente su pensamiento. ¿Cómo se cambió? De salvar, el deseo de salvar la vida. Estaba lleno de salvar las vidas de las personas. Pero después de entender, el tener el entendimiento del Evangelio, aunque cumpla cualquier ley, aunque tenía mucha sabiduría, supo que no tenía salvación. Especialmente como quienes que tienen el orgullo, que están creyendo la ley y quienes están viviendo una vida de religioso a estas naciones de su país, de su pueblo. Y supo este estado espiritual, el mundo espiritual, que estaban atrapados sus pueblos, que están viviendo sin conocer a Jesús, sin conocer este evangelio. Y entonces, Pablo pensó, ¿cómo podemos transmitir el evangelio a ellos? Si vemos en el capítulo, ellos estaban llenos de fuego en su corazón para transmitir el amor, de transmitir el evangelio. Y acá dice, tenía gran tristeza y continuo dolor. No era una tristeza grande y un continuo dolor normal, sino era un dolor muy grande y una tristeza muy grande. Estas son las personas que tienen el evangelio realmente en su corazón. Al no poder transmitir este evangelio, se muere ganas de transmitir el evangelio. Y al ver a un incrédulo, sienten pena y tienen mucha pasión de transmitir el evangelio. Y para no poder evangelizar, están teniendo la tristeza y tienen un dolor continuo. ¿Ustedes tienen alguna vez que no poder transmitir a los creyentes, a los incrédulos, habrán sentido el dolor en su corazón de no poder transmitir? No solo los creyentes de Yehua, seguramente no habrán, todas las personas habrán sentido esto. Ustedes sintieron la verdad, ese gran dolor de esas personas, o algunos hicieron ayuno para que esas personas crean en Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando. Después de creer Jesucristo, Pablo, al conocer el estado espiritual, el mundo espiritual, estaba volviéndose loco para transmitir este evangelio. Dios, ¿qué es lo que quiere a nosotros? ¿Qué es la cosa que quiere a nosotros? Este dolor, esta tristeza y el dolor que deseo de salvar las almas, es este corazón. Aunque no tiene nada que ver físicamente con ellos, pero por la salvación de su pueblo. En Romanos 10:1 dice así: hermanos, ciertamente al anhelo en mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para salvación a Israel. En este estado, ningún israelita tiene la salvación. Ellos, aunque hagan un culto y hacen buenas obras, pero no tienen la salvación.
¿Cuál era la gran tristeza de continuo dolor de Pablo? No era de qué comer, de qué beber, de qué vestir. No estaba en su vida de introducción. Era diferente su nivel de evangelismo. Estaba en ese deseo de predicar esta palabra del Señor a sus pueblos. Era diferente. Si hablamos la estrategia de Pablo, en una palabra, era una estrategia de sinagoga. Los primeros ciudades cuando visitaba, primero lo que hacía era buscar una sinagoga y entraba donde estaban los judíos haciendo una sinagoga. ¿Por qué? Al entrar a sinagoga era un campo de pesca de oro, del encuentro, de encontrar con judíos. Y en el fondo, ¿qué está? Su pensamiento es salvar a su pueblo. Si vamos afuera, exteriores, ahí en todo el mundo están todos los judíos, diásporas, están dispersados en ese momento, y en este momento, y en ese momento. Los judíos está tomado toda la economía de Estados Unidos. Tiene con un gorrito, y está puesto con un gorrito. Pero están en Manhattan, donde es un lugar muy caro, donde están todo tesoro del diamante. Está todo dispersado en el mundo. Y entonces Pablo, los lugares donde iban para la misión, entraba primeramente a la sinagoga. Pablo fue criticado mucho por su pueblo de los judíos. Al creer a Jesús, su pueblo le criticaba, le odiaba, le insultaba, pero Pablo nunca odió a su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no saben. Ellos están confundidos, porque yo también fui una persona como ellos. Aunque me critique tanto, nunca odió a la persona. Ustedes, alrededor de ustedes, cuando le da insulto o cuando critican, no tienen que caerse en eso. Aunque digan cualquier cosa, aunque nos traten de ladrón, de lo que sean, ustedes no tienen que ser engañados. Si llegan a pelear, son las mismas personas. Si yo no lo hice, si no lo hicimos, entonces aunque me diga cualquier cosa, no importa. Porque esa persona no me conoce a mí. El momento que me llega a conocer, me pedirá disculpa. Tiene que ser así. Tiene que ser toda la confianza, con la confianza. Aunque criticaba a Jesús, aunque golpeaba a Jesús, y Jesús que dijo, Padre, perdona a ellos no saben lo que está haciendo. ¿Y quién hizo? El diácono Esteban. Le tiraban piedra y dijo lo mismo. Dios, perdona a ellos no saben lo que están haciendo. Las personas que tienen espirituales y que tienen la seguridad de salvación, no hay ningún problema. Amén. Por eso disfrutamos el reino de Dios. Aunque alguien me odie, mis enemigos, pero si estamos todo el tiempo atrapados odiándose, eso es un infierno. Pablo odiaba tanto, pero nunca odió a ellos. Hay una palabra muy famosa. Israel votó a Pablo, pero Pablo no votó a Israel. En verdad, es una carta que escribió a los cristianos de los judíos que estaban en Roma. Y aquí podemos ver el deseo de salvar vida de apóstol Pablo. El versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separando de Cristo por amor a mi hermano, a los son mis parientes según la carne. Pablo si podría salvar a su pueblo, no importaba si él iba a ser anatema. ¿Qué quiere decir anatema? En griego quiere decir una pena de infierno, es una maldición, es un juicio de la fuerza oscuridad. Pero
Obviamente, Pablo dijo, aunque se corte mi relación con Jesús, pero nunca se va a cortar con Dios, con Cristo. Pero él deseaba como eso que mi pueblo que sea evangelizado. Ya en Romano, como habíamos declarado en 8:39, ninguna otra cosa puede separar del amor de Dios. El amor que aparece en Romanos 8 están transmitiendo en Romano Nuevo. Es absoluto misión. Del Romano 8 es absoluto seguridad y en el Romano 9 es absoluta misión. Martín Luther dijo así. La que dice que iban a ser anatema para salvar a su pueblo. Es algo inentendible. Ese amor hacia su pueblo es el flor que salió del fuego del amor de Jesús de redención. Es la palabra de Martín Luther, es la palabra de Pablo, es el corazón de Pablo. Esto es la confesión que tiene el corazón de el evangelio de Jesús. Aunque nosotros decimos en nuestra boca evangelización mundial, pero muchas veces dejamos sin sentimiento, dejamos morir todos los amigos que están alrededor nuestro. Pero ustedes pueden suceder, al ver continuamente, pueden no sentir la urgencia en mis familiares, en mis parientes, dentro del trabajo, en amigos, en incrédulos, amigos incrédulos, en la escuela. Hay incrédulos, aquí están participando del nivel secundario. Le doy agradecimiento para participar en este culto. Yo todos los oro a todos los remanentes que tengan cumbre espiritual, cumbre de funcionamiento y cumbre de la cultura. Y estoy orando continuamente a nuestros remanentes. Los remanentes son diferencia. La identidad de ser un remanente es diferente, hablar, actuar. Y mi carácter, mi actitud es diferente. ¿Por qué? Yo soy hijo de Dios. Yo soy el pueblo de Dios. Por eso es diferente entre incrédulos. La palabra es diferente. El nivel es diferente. Nos amamos a ellos. Nosotros ayudamos y transmitimos el evangelio. Amén. Los secundarios. Entonces son diferentes. Ese amigo siendo un alumno parece un pastor. Tiene que ser así. Parece un pastor. Los presbíteros que están haciendo el negocio, tienen que escuchar la palabra. Usted parece un pastor. La señora es una asistente pastora. Ustedes en el campo de ustedes tienen que escuchar así. Usted habrá estudiado teología. Tiene que tener esa seguridad del evangelio. Ustedes tienen que tener la identidad espirituales verdaderamente. Y nosotros tomando la palabra de Dios y tenemos que mirar alrededor de nuestro. Y tenemos que tener el corazón de transmitir el evangelio. Por eso ustedes tienen que poner los lentes de salvar las vidas. Y tienen que pensar que hay mucho grano para cosechar alrededor mío. Si vemos el 1 Timoteo 5:8, dice así: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado de la fe y es peor que un incrédulo. Es la palabra de Dios. Si alguno no provee a los suyos, es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo si no cuidamos nuestros parientes. Si sabiendo que se está muriendo, no conocer a Jesucristo, ¿por qué lo dejan quieto? Aunque crean o no, nosotros tenemos que transmitir. Amén. Por eso la Biblia está hablando fuertemente. Tiene que ser más fuerte que un incrédulo. Este evangelio de que entendimos nosotros, las gracias, si es muy bueno, no podemos dejarlo quietos. En nuestra iglesia
llamamos a los mayores y hacemos un festival de los ancianos. Y vi un video, llevó un video y vi en YouTube y más de 100.000 vieron esa imagen de YouTube y no sabía. Todos los cantantes estaban sentados y yo estaba transmitiendo el mensaje de aceptación. Y entonces ellos se fueron y no estaban. Pero Dios está alegre. Tenemos que aceptarlo. ¿Para qué queramos escuchar una música? Amén. Por eso aceptamos a los mayores de alrededor de aquí. Y transmití el mensaje de aceptación. Nosotros invitamos a este festival, pero lo importante, nuestro motivo es transmitir el Evangelio. ¿Sí? Es el orgullo de nosotros hacerlo escuchar a los incrédulos la palabra de Jesús. Eso es la existencia de haber una iglesia. Por eso la iglesia no tiene que estar quietos, tienen que moverse siempre. Por eso aquí en Kangsogu, Yangchogu, esta zona tenemos que evangelizar. Aunque ellos crean o no, tenemos que transmitir el evangelio. Por eso cuando paramos delante de Dios, como sea que más de 7 millones de esta zona, que nosotros transmitimos el evangelio. Por eso hacemos festival de los remanentes y estamos levantando iglesias regionales, por esa razón. Ustedes, quiero que oren mirando a los incrédulos que están alrededor de ustedes. Por eso ustedes no hay que escucharse como palabra malo que un incrédulo. Hay una persona así, está mirando las personas que se están muriendo. No están teniendo sentimiento al ver un incrédulos. Y esas personas que están insensibles tienen que chequear si realmente son cristianos. ¿Qué quiere decir? Si tú eres salvo, una persona salvo, al ver un incrédulo no pueden estar quietos. Yo, cuando estaba siendo entrenado, tomé un taxi, bajaba en Yosu, en Sucho, subían a avión, todo el momento tomaban taxi. El momento que tomaba el taxi, había muchos ministerios, yo quería descansar, pero el Espíritu no me hace descansar. Y entonces a este chofer del taxi empiezo a transmitir el Evangelio. Él era un budista, pero le acepté a Jesucristo y después de la seguridad yo le enviaba. Como la iglesia Tongsam Che, a Immanuel, al llegar y yo aceptaba a todos. Porque el Espíritu Santo nos hace hacer. No puedo hacer por mi orgullo, no puedo hacer. Y empiezo Señor, y empiezo así a predicar. Pablo también estaba muy cansado, pero lo tiene que hacer. No es porque tenga tiempo y no tiene nada que hacer, que verdaderamente porque es muy valioso, es un alma. Un incrédulo. Todo el tiempo encontramos a un incrédulo. Si no transmitimos ni una vez la palabra de Jesús, es insensibilidad espiritualmente. Es preocupante esto. Los creyentes de Yevón, lo que tenían esa pasión del deseo de que tenía Pablo en su corazón, que ustedes también quiero que vean a sus alrededores. Aunque crean o no, eso es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo de nosotros es transmitir. No se preocupen el resultado. Les bendigo que sea una semana de transmitir el Evangelio. El punto segundo, la esperanza máxima de Dios. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto de la promulgación de la ley, el culto y la promesa. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo,
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En verdad, el pueblo de Israel es el pueblo máximo que es privilegiado, que fue bendecido por Dios. Y hay en el mundo, hay como 1.014.000 tribus y naciones, pero de ahí el pueblo de Israel es el que tiene el privilegio, es el pueblo que fue elegido por Dios, solamente ese pueblo. A ellos, a la palabra de decir israelitas, quiere decir que es elegido privilegio por Dios. Pero ellos es el que tiene un privilegio especial. En el capítulo hay 8 seguridad del privilegio que le dio Dios. ¿Qué es lo que Dios? Adopción, gloria, pacto, promulgación y promulgación de la ley, el culto, promesas, patriarcas y Cristo. Ellos no tenían ningún buen hechos, pero lo recibió como adopción y vino personalmente a ellos y experimentó el encuentro, la gloria de Dios. Y estuvo en el templo cada vez que tenía el sacrificio, estaba el Espíritu Santo, Espíritu de Dios a ellos. Y también firmó un tratado del pacto con los israelitas y le dio como pacto a Mesías. Mesías, ¿quién va a salvar este mundo? Le dio el pacto de Mesías y a través de la ley y nos dio el lugar para que ellos sepan primero cuál es el deseo, el proyecto de Dios. Y también le dio el privilegio de alabar, a hacer el culto al Señor. Mientras que nosotros adoraba a los ídolos y ellos tenían el privilegio de hacer el culto. Y además de la promesa que le dieron, y además de eso, le dio a patriarcas como Isaac, Jacob, David. Le dio patriarcas de la fe y a través de esa patriarca ellos tuvieron la bendición de que llegara Jesucristo. Jesucristo es israelitas. Es una gran bendición que recibieron. Si decimos en una palabra, ellos tuvieron el privilegio de la bendición que ningún pueblo podía tener. Como nadie, ellos primero podían creer a Jesucristo y disfrutaba de la identidad, de la autoridad de Dios. Pero ellos, este privilegio, ellos mismos rechazó. Ellos rechazaron a Jesucristo y además mató en la cruz, crucificado. Hasta este momento, no están aceptando el Evangelio. Yo yendo a Israel, el misionero Chong, a hacer la conferencia, ¿qué quiere decir? Los judíos que estaban en Rusia vinieron, los rusos están viviendo mucho en Israel y entonces ellos están transmitiendo el Evangelio, pero en los pueblos, los judíos, nadie está transmitiendo el Evangelio. Si llegan a hablar en Israel de Jesucristo, van a ser expulsados del país. Hasta ahora ellos no creen a Jesucristo. ¿Cuál era preocupación de apóstol Pablo? ¿Cuál era la tristeza de apóstol Pablo? Pero los pueblos de Israel están negando y están rechazando todas las bendiciones.
Esto era preocupación de Pablo, teniendo esta identidad, esta bendición, está rechazando. Y entonces Pablo, ¿cómo iba a ser su corazón? Y por eso es la expresión que hace un continuo dolor. No es un mes, un año. Es el continuo dolor. Es un dolor que continúa mirando hacia los pueblos de Israel. ¿Cuál es el fruto del pacto de Israel, del pacto de la historia? Es de haber rechazado a Jesucristo. ¿Cuál es el momento que más críticos de un evangelista? El momento que rechaza el evangelio, esa persona. Es el momento muy crítico de esa persona que no recibe la aceptación de Dios. Aunque tenga un privilegio especial, si no entiende y rechaza, no sirve para nada. Por eso Pablo, que estaba mirando estas imágenes, se sintió una gran pena, pero nosotros, lo que perdieron físicamente el pueblo de Israel, pero nosotros estamos disfrutando, saboreando como Israel espiritual. Estamos teniendo la bendición de Israel espiritual. Pero Dios vino Jesucristo carnalmente al que no recibe y se pasó a los paganos, a los gentiles. ¿Quiénes somos nosotros? Somos Israel espiritual. Dios a nosotros le dio esta bendición. ¿Cuál es la razón que nos hizo saborear antes que un incrédulo? Alrededor mío hay muchos inteligentes y muchos de sabiduría, pero ¿por qué me hizo saborear a mí primero? ¿Cuál es la razón? Es que yo y ustedes, Jesucristo, el que cree en Jesucristo y en la salvación que tuvimos, que vayan a hablar. Por eso nos salvó primero para que hablemos a los incrédulos. Esto es el gran deseo de Dios hacia nosotros. El creador del ejército de salvación era pastor de metodista en verdad, pero en ese momento en la iglesia no podía transmitir la influencia en la social y viendo la vida de los ingleses y pensó que necesita una reforma, pensó que tenía que tener una necesidad de la reforma. Por eso lo que tenían el mismo pensamiento juntó las personas y empezó a decir, el evangelismo no es algo común, el evangelismo es una batalla, es una guerra. ¿Qué es lo que estableció? El evangelismo es hacerlo como un ejército. Por eso, y tiene cargos como los ejércitos. Por eso ustedes, el grupo de ejército de salvación, todo tiene vestimenta como soldado. Y están diciendo que ellos son un evangelista de un ejército. Por eso van a la clase bajos y empezaron a hacer el ministerio de cuidar. Ese momento la iglesia y empezó a burlarlo a ellos al principio. Que la iglesia es un ejército. ¿Cómo pueden hacer el evangelismo como un ejército? Pero al tiempo empezó a tener el fruto y empezó a expandirse al todo el país. Hasta ahora el ejército de salvación está teniendo el ministerio de cuidar y están transmitiendo grandes influencias. Ustedes cuando ven en la Navidad están recolectando ofrendas, están haciendo el ministerio de cuidar. Empezó a tener el cambio en ese momento. ¿Quién era el rey? Edward VII. William Bush llamó a William Bush, llamó al palacio y tuvo una cena y como
le pidió una firma de William Bush. Y entonces al firmar le anotó así: algunas personas su ambición es arte, algunas ambición es la fama, algunas personas la ambición es oro, pero mi ambición es salvar las almas. Creyentes, ¿cuál es la ambición de ustedes? ¿Es oro? Como William Bush, quiero que sea el deseo de salvar la vida. Mi ambición es salvar las almas, salvar las vidas. Tenemos que tener la ambición de salvar la vida. Yo veo así esta persona realmente siendo como una persona de Dios. Sin cambio, podrá ser utilizado para el reino de Dios, para el evangelismo. Ellos no podrán tener fijo, mirando solo de salvar las almas. Como tanto, ¿quién está devocionando para salvar las almas que no creen en Jesucristo alrededor mío? Yo lo que veo eso. Si no tiene ese pensamiento, si ese criterio, algún momento fracasamos. Aunque sea difícil ir al campo de exteriores, aunque no haga nada, y orar, wow, es así. Voy a orar por este campo de esta misión. Indonesia. Y alguna persona al ser campamento de Indonesia, Chile, donde sea, y empieza a orar por el misionero, por las personas, los obreros de esos, porque nosotros vemos, por eso vamos al campo de misioneros, porque al ver nosotros podemos orar. Ustedes en el corazón tienen que tener eso. ¿Por qué me hizo mirar esto? Dios me dio nos hizo ver para que llore eternamente. Amén. Orar por las almas que están dispersadas en el mundo. Tenemos que tener esa pasión de transmitir el evangelio. ¿Quiénes somos nosotros? Somos una persona que somos totalmente liberados. Y también tenemos una vida perfectamente garantizada. Ya se terminó. Esta bendición grande no puedo tener yo solo. Los creyentes de Yewon no tenemos que estar conformes de que haber salvo yo solo, sino es el máximo esperanza de Dios. Tenemos que llenarlo, ese deseo de nuestro Señor. Le bendigo que puedan ser así. Conclusión. Antes, en Los Ángeles había un mundo de Disney. Llamaron las empresas de competencia y le dio todos los datos secretos. Y entonces ellos se asustaron y le dijo al presidente del mundo de Disney: ¿cómo puede exponer? ¿Puede mostrar así todos los secretos de esta empresa? Y entonces el presidente, con una sonrisa, habló así: toda otra cosa se puede copiar, pero nuestra pasión de amar a los niños nunca pueden copiarnos. Como esto, era incomparable el amor y la pasión de ese trabajo. Yo, a todos los creyentes de la iglesia Yewon, que tengan esa pasión. Yo creo que otra iglesia no puede copiar a nosotros. Esa pasión, el amor de amar a las almas, en nuestra iglesia, otra iglesia no podrán copiar. Para mí, esta iglesia, esa pasión nadie puede copiar de ninguna iglesia del mundo. Tiene toda la pureza de los creyentes en el campo, están trabajando y están transmitiendo el evangelio, amando a cada uno. Yo recibí esta bendición y me emociono todas las veces. Ama un alma
y visita hasta final, 20 veces, 30 veces. Esta vez al ver una iglesia, visitó a una iglesia de un adivino y visitó varias veces. No hay una iglesia que tiene pasión así. Creo que no se enfríe la pasión. Y ese amor limpio que desea el amor de la pasión, de almas. Ustedes no hay nada para preocuparse. Tener solamente el amor de amar las almas. Si tenemos ese corazón, no solo en sí mismo, su familia, a su descendiente se ocupa nuestro Dios. Es seguro. Yo soy la persona que experimenté eso. Los creyentes de Yewon, que aunque con quien se pare, que nunca sean atrasados, que tengan esa pasión y ese deseo de amar las almas. Y quiero que ustedes enciendan una luz para que podamos tener esta pasión de transmitir el Evangelio. Vamos a orar.